y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, que el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Que el Señor bendiga su santa palabra. Padre, sustenta tus palabras en lo más profundo de nuestros corazones. Escríbelas en la tabla de nuestro corazón para que haya en nosotros fuego espiritual, haya respuesta a tu mensaje, a tus palabras, y haya fruto como un resultado de obediencia a tus órdenes. Señor, para ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Uno de los encuentros militares más sangrientos de la historia fue el encuentro entre Japón y los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Un lugar muy conocido se llama Iwo Jima, Japón. En 1945 allí hubo una encarnizada lucha entre los Estados Unidos y el Japón. Murieron no menos de 24,000 americanos y unos 20,000 japoneses. Existe un memorial en Arlington, en la Ruta 50. Quizá muchos de esos usted los ha visto. En la Ruta 50, ahí llegando casi al DC o saliendo del DC, hay un memorial. Unos soldados allí están izando una bandera. Bien, hermanos, eso fue lo más notorio de la toma de esa isla Iwo Jima. La manera en que los soldados trataron de izar la bandera americana. Por cierto que es una tierra árida, volcánica, lo que se estaban peleando, pero muy fácil para aeropuertos de guerra. Entonces, en esa conmemoración, 3 soldados trataban de levantar la primera bandera y todos 3 perecieron. Finalmente otros trataron de hacerlo y pudieron terminar. Por lo menos hubo 3 intentos de levantar la bandera. La bandera que se ve en el día de hoy fue la tercera bandera, que fue el fotógrafo Rosenthal, y como yo soy fotógrafo, ando detrás de nombres distinguidos, entonces él tomó esa foto y la foto que más vemos nosotros. Así que, hermanos, es el memorial más grande de los Estados Unidos en esa guerra, la bandera americana. Pero el tema de hoy es acerca de la bandera invencible de Dios. En 1968 creo que Estados Unidos entregó la isla al Japón ya para no que haya más problemas. Pero el tema es la bandera invencible de Dios. Ese es el tema de la palabra del Señor. La bandera invencible del Señor se llama Jehová Nisi, porque esto nos manda al libro de Éxodo, el capítulo 17, donde Amalek, un pueblo que representa al mismo diablo. Y así es la idea, porque Amalek se levantó contra Israel por la retaguardia y hubo una guerra. Y lo que se levantó Amalek no fue contra Israel, sino contra el mismo trono de Dios. Y después de que hubo esa batalla, esa victoria, donde Moisés levantaba la mano y había guerra y victoria, y cuando bajaba las manos había derrota, entonces hubo una ayuda, bueno, para que usted conozca la historia. Allí surgió el nombre, Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. En los Juegos Olímpicos, una de las cosas que más sale a la palestra es la bandera de cada país. Yo estuve en Juegos Panamericanos y el abanderado que lleva la bandera de Colombia era el mejor atleta de Colombia. Creo que fue Cochise Rodríguez, un ciclista. Creo que él era el abanderado de la bandera colombiana. Eso era un honor. O sea, representa lo más grande del país. La bandera representa lo más grande del país. Desafortunadamente aquí en Estados Unidos desecran o ponen por el suelo la bandera, hasta la queman, ya es permitido. Porque es un país libre. En Cuba no está permitido quemar la bandera. Ni en Venezuela, ni en Norcorea, ni en ningún país totalitario.
Pero hermanos, en los Juegos Olímpicos, la bandera representa lo más selecto del país. Ahora la pregunta es esta: ¿cuál es tu bandera? Cuando juegan los equipos de fútbol, es muy común que el aficionado ponga su bandera. Y entonces una bandera chiquita en los carros o en las motos. Los hippies, los veteranos ponen la bandera de Estados Unidos. Y a veces te pone la bandera de Redskins, la bandera de Barça, o la camiseta de Juventus, de las Chivas rayadas o sin rayar, de Firpo, estoy tocando, de la América, del Deportivo Cali, hermano Víctor Albán. Oh, América también. Esa es su bandera. Pero hermanos, hay una bandera invencible que no podrá ser derrotada jamás, que es la bandera del Señor Jesucristo. No obstante, este estudio, esta palabra, nos presenta la bandera del diablo. Vamos a Isaías 59, 19, dice así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. No subestimemos o tengamos en poco la fuerza y el poder del diablo, que se levanta como un río. ¿Cuántos han visto un río revuelto y crecido? Allí en Lancaster, el Conestoga Río, el río Conestoga, hemos pasado por ahí. Cuando ese río se levantó, es increíble que la seña esté por allá arriba, 17 pies sobre un árbol que estaba retirado del río. 17 pies está la seña donde subió el río Conestoga. Cuando usted va en verano es un río manso, apacible. Pero cuando se levanta el río, se crece. Es una cosa impresionante. Entonces, esa es la idea, hermanos, que la Biblia presenta la bandera del diablo como un río. La figura del lenguaje presenta los países del Medio Oriente, que son como desérticos. Pero resulta que en esas zonas desérticas donde los ríos están secos, en las cabeceras, allá en las montañas hay nieve, hay de todo eso. Entonces durante la época del invierno hay aguas allá, entonces cuando viene el deshielo, entonces esa agua empieza a bajar y hay crecientes en seco. Cuando los ríos se desbordan, pero por aguas que están por allá. Entonces viene como un río que trae ruido, paldo, de todo, en una zona que está seca. Esa es la idea de lo que presenta aquí al río, que viene como un río. Entonces, también la otra idea es Sennacherib, el rey de Asiria. Se presentó como un río contra Israel y lo amenazó. Aquí en el mismo libro de Isaías 36, 37 y creo que hasta el 38. Amenazó como un río a Israel. Y lo peor que cometió Sennacherib, y es lo peor que puede cometer cualquier otra persona, es ofender a Dios. Y le hizo un desafío a Adonai. Vamos a Isaías 37, para que usted vea por qué esto nos conviene. Quizás salgamos tarde, pero estamos quemando los últimos cartuchos en este lugar y es para desquitarnos. Entonces, Isaías 37, Sennacherib se levantó como un río, un hombre diabólico. Isaías 37, 10 dice así: así diréis a Ezequías, rey de Judá. Está hablando Sennacherib, el rey pagano. No te engañe tu Dios, está hablando de Adonai, en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Ahora vamos al 23. Pregunta: ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Sennacherib, ofendiendo a Israel, pero ofendiendo a Dios. Se levantó como un río, pero Dios levantó bandera. Más adelante vemos de que pasa con este rey, que Dios le pone su garfio. Ahí en el capítulo 37, 29, para que usted tenga los apuntes. Dice que Dios le puso su garfio en la nariz. Es una figura de lenguaje de reprimirlo. Se levantó contra todo, habló todas las perversidades contra Israel.
Pero Dios lo puso por el suelo. Un solo ángel mató 185,000 personas de los ejércitos de Sennacherib. O sea que la bandera del diablo se levanta como un río. Pero Dios no lo permite. Dios castiga. No se puede tomar el nombre de Dios en vano. No se le ocurra para nada. Es muy sagrado. Es lo más sagrado el nombre de Dios. Por eso dice la Biblia: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará Jehová por inocente al que tome su nombre en vano. Y este lo tomó para blasfemar. Hermanos, hay un permanente enemigo de nosotros, los creyentes. Ese permanente enemigo es el diablo. Y cuando se levanta contra nosotros, se levanta contra el trono de Dios. El diablo no es amigo de nadie, es un enemigo permanente detrás de nosotros. En nuestra situación espiritual, Satanás está detrás de nosotros como un río, avallazador, destructor, que arrastra, que ahoga, que oprime. Esa es la figura de la palabra de Dios en relación con esta bandera satánica. Satanás es un enemigo que pone trampas, ya tomándolo a la realidad de lo que es esto. Como un río, pone trampas con la gente del mundo. Nosotros como creyentes estamos rodeados de gente del diablo, gente satánica. Como creyentes estamos rodeados siempre de las cosas del mundo. El diablo usa el mundo y mete el mundo a las iglesias. Eso es la forma avallazadora en que el diablo, su bandera, que es un emblema de potestad, se mete hasta en las iglesias y mete el mundo a las iglesias. Hay iglesias que tienen mundo y no la detectan por no escudriñar las escrituras. Hermanos, tenemos que velar y orar porque nuestro adversario, dice la escritura, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Permanentemente sus aguas sucias e inmundas, de ese río revuelto que representa la iniquidad en pasta, porque toda la iniquidad se genera del mismo diablo. Entonces estamos nosotros siempre en ese estado de velar y orar, porque no sabemos en qué momento el diablo va a atacar. En segundo lugar, hermanos, ha sido enemigo prehistórico e histórico, para que vean que con el diablo no se juega. No hay manera de jugar con el diablo ni con Dios mucho menos. Pero prehistóricamente, hermanos, el diablo se reveló en el mismo cielo. Esta historia ha estado trabajando por mucho tiempo en las iglesias para que sepa dónde está el origen del pecado. Allá este espíritu se reveló contra Dios prehistóricamente. No hay historia, solamente lo que la Biblia nos presenta. Hubo una rebelión contra Dios. El libro de Job, capítulo 4, versículo 18, describe el estado espiritual de ciertos espíritus. Dice que notó necedad en sus ángeles. Está hablando de algo prehistórico, de la bandera satánica allá en la prehistoria. Pero ¿qué pasó? Dios levantó bandera contra el diablo y lo abatió. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Allí podemos ver que si se levanta como río, Dios también se levanta. Capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 9 dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es prehistórico. Esto es en el mundo espiritual. Es manera de poderlo describir de una manera histórica. ¿Cuándo sucedió eso? Lo que es la realidad del tiempo y la vida es diferente a lo que es para Dios. Para nosotros días, meses y años es una cosa definitiva, pero para Dios un día es como 1000 años. Lo que ha pasado en la eternidad, en el pasado para nosotros, para Dios es un futuro, por ejemplo. Lo que es un futuro, para Dios es un presente. Entonces, ¿cuándo fue lanzada la serpiente antigua del cielo? Nosotros no lo sabemos. Eso fue en el mundo espiritual. No hay manera de asociarlo con el mundo físico ni con días, meses y años.
¿Cuándo fue? Cuando Cristo murió en la cruz. ¿Cuándo fue? Cuando el diablo se rebeló. Podemos especular, y ese no es nuestro negocio, especular, sino creer en la fuerza diabólica de que del mismo cielo se rebeló, pero Dios levantó bandera contra el mismo diablo. En el huerto del Edén, ¿qué pasó en el huerto del Edén? Capítulo 3, usted presenta o ve que el diablo entra allí como un río. ¿Y qué hace? Engaña a su abuela y a su abuelo, o sea, nuestros primeros padres. Para no enseñas a Adán y Eva. Allí llegó ese río sucio e inmundo, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ese árbol. Al contrario, que el día que coman de eso serán abiertos los ojos y serán como Él, serán como dioses. Que se cuentan lo que la palizada, la inmundicia que trajo sobre la mente. Por eso usted y yo tenemos que cuidar nuestra mente. Cuando usted empiece a imaginarse una cosa, si es mala corte, alguna cosa le viene a la mente, que el pastor, que la esposa, que esta, corte. Porque el diablo llegó a la mente de mi abuela y mi abuelo Adán, o sea, el suyo también. Llegarán a ser como dioses sabiendo el bien y el mal. Un río inmundo. Una suciedad llegó a su mente para perder la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Dios levantó bandera. Génesis capítulo 3. Vamos rápidamente, es fácil de encontrar. Es el primer libro de las Escrituras. ¿Cuántos tienen Biblia? Levanten la Biblia, ¿verdad? Levanten su Biblia, sáquela, mueva, gracias a Dios. Capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablándole al diablo. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La enemistad es el mismo Señor Jesucristo. Guerra espiritual. Victoria de Dios sobre Satanás. Nunca Satanás va delante de Dios. Va a la saga, siempre va a la saga. Y a eternidades de distancia. Porque Dios es omnipotente, el diablo no lo es. Es omnisciente, el diablo no es omnisciente. Dios le puso coto con la misma sangre del Señor Jesucristo. ¿Y sabe usted? La Biblia dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes del principio del mundo para poner fin al pecado. Antes de la creación, ya el Cordero fue inmolado. Esto es asunto de otro estudio. Pero Dios, la bandera de Dios siempre va por delante. Pero mirando este enemigo histórico, en la encarnación del Señor Jesucristo, ¿qué hizo Herodes? Trató de matarlo. ¿Se dan cuenta ustedes? Se dio cuenta que había nacido el rey de los judíos y eso fue para él una cosa impresionante. ¿Y qué? Mandó matar los niños. Así que el diablo se ha levantado siempre contra la simiente divina del Señor Jesucristo. Y allí, hermanos, lo que trató de matarlo no pudo hacer más. ¿Por qué? Porque se levantó Dios también con su bandera. Cuando Cristo ya en su vida, su ministerio, esto es histórico, mandó 70 de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Ok, el diablo ya no pudo pagar a Cristo, entonces ahora está haciéndole la vida imposible con todos los demonios que habían. Te recuerdo de un hombre que tenía no menos de 2000 demonios, la hora de las tinieblas, gente enferma, gente paralizada por la obra del diablo. Pero allí encontramos en Lucas 10, y es bueno que usted lo analice. Lucas capítulo 10, 17 al 20 dice así: volvieron, o los mandó a predicar el Evangelio, echar fuera demonios, sanar, etcétera, etcétera. Y dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que Dios levantó bandera contra el diablo.
El diablo prehistóricamente e históricamente se levanta, pero allí está inmediatamente. Ese es el versículo claro. Vendrá como un río, pero Dios levantó bandera y le dio autoridad al ser humano de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Son lecciones para usted, que tenemos la bandera del Señor Jesucristo contra todo ese río revuelto que levanta Satanás en nuestras vidas, a través de los diferentes medios. Aquí está la palabra que nos conforta, que nos sustenta, que nos da ayuda y fortaleza. Hermanos, en la muerte del Cordero, el diablo creyó que lo tapó y lo crucificó y lo metió en la cruz. Y de la cruz lo bajaron y lo metió a la tumba. Y no, primer día nada, segundo día nada. Tercer día, venció la muerte. Esa agua sucia, inmunda de ese río del diablo no lo pudo ocultar. Abra el libro de Hebreos, capítulo 2, y vea el efecto de la muerte del Señor Jesucristo. Capítulo 2 del libro de Hebreos, versículo 14, dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es, al diablo. Le salió el tiro por la culata. Creyó haber matado a Jesucristo y el muerto fue él. Con la muerte de Jesucristo. Si con la vida de Jesucristo tenemos vida eterna, también con la muerte. Y nos ha dado esa autoridad. Se cuenta lo que significa este enemigo prehistórico. Vemos lo que hace, pero vemos al mismo tiempo, hermanos, lo que Dios hace con él. En la persecución de la primera iglesia, el capítulo 9 del libro de los Hechos, allí se levanta una guerra tremenda del diablo a acabar la iglesia, que está creciendo, bautizando, hablando en lenguas, sanando enfermos, repartiendo el pan por las casas, y todo el mundo se volvió liberal. Dejó de ser conservador y vendían las posesiones, etcétera, etcétera, y las repartían. Eso no le gustó al diablo. Se levantó como una turba, como un cohete, y cayó sobre la iglesia y mataron a Esteban. Acabaron con uno de los siervos más grandes, pero acabaron, no, al contrario, se levantó Dios y sacó a Saulo, el más grande de todos esos instigadores, y lo convirtió. Claro, le pegó un golpe tremendo, lo mandó al suelo, quedó ciego por 3 días y lo convirtió en un instrumento de la justicia. Así que llegó la persecución, pero Dios levantó bandera y Saulo se convierte. Saulo llegó a ser uno de los ministros más grandes. Vino la reforma, Lutero, Martín Lutero, justamente de la iglesia que vamos en el nombre de Luther, Martin Lutero. Martín Lutero en la Reforma no se conformó con un catolicismo desviado completamente de la Biblia, que había que hacer penitencias y subir de rodillas al Capitolio allá a Roma. Descubrió en el capítulo 1 del libro de los Romanos, versículo 17: mas el justo por la fe vivirá. Otro knockout contra el enemigo, levanta su bandera, pero viene, hermanos, el Señor y transforma la verdad. La mentira la transforma por la verdad. Así que la persecución religiosa, lo que llegó en la época del protestantismo, un catolicismo completamente tergiversado, de allí surgió una bendición sublime, la bandera de Cristo, con un evangelio puro, para predicarlo a todo el mundo. Hermanos, esto es importante saber lo que es el río revuelto del diablo. A veces deja que la iglesia siga, porque lo que más quiere el diablo es acabar con la iglesia. Entonces, si la iglesia no puede, no deja el evangelio, entonces el diablo trata de que siga, pero con un evangelio modificado. Una iglesia que modifica el patrón divino de Dios, entonces pervierte la iglesia con el modernismo. Ese es el mismo río revuelto del diablo. Si no la puede cerrar, entonces la convierte a veces en sinagoga de Satanás. Digo, Apocalipsis presenta una de las 7 iglesias. La iglesia, creo que la iglesia, no recuerdo exactamente el nombre de una de las 7 iglesias, pero decía claramente donde mora Satanás. Allí mismo en una de esas iglesias
estaba la silla de Satanás. Simbólicamente lo que haya sido, que allí el río revuelto, la obra del diablo sigue trabajando para que la iglesia, si no puede cerrar las puertas, se pervierte. Por eso es que tenemos que leer la Biblia diariamente. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, para que la iglesia no se pervierta, no transforme su ideología, sus reglas. El conducto regular de nuestra vida es la Biblia. Nos regimos por la Biblia. Si comemos o bebemos es por la Biblia. Nos da la regla que no podemos beber de todo, no podemos comer de todo, no podemos hacer todo lo que queremos, sino todo lo que es para la honra y la gloria de Dios. Si no, la iglesia se pervierte, o sea, usted se pervierte y llega a decir que lo bueno es bueno o lo bueno es malo y la invierte. A lo malo llega a decir que lo malo es bueno. La bandera del Espíritu Santo, históricamente en el Pentecostés. Allí vino el día del Pentecostés, 50 días, Pentecostés 50. Y vino el Espíritu Santo, se apareció a la iglesia conforme a la promesa de los profetas. La bandera del Señor Cristo vino de una manera poderosa y el poder de Dios se descendió sobre esos discípulos solapados, miedosos. Y se cumplió lo que dijo: recibiréis poder, y recibieron el poder para evangelizar al mundo. En el Pentecostés fue la obra del Espíritu Santo, y los grandes avivamientos es el resultado de la presencia del Espíritu Santo, la bandera del Espíritu Santo. Si nosotros queremos ser avivados en la nueva iglesia que vamos a ir, tiene que ser por el poder del Espíritu Santo. No hay otra cosa que nos mueva, no hay otra cosa, hermanos, que podamos nosotros confiar, como dice las Sagradas Escrituras. La bandera del Espíritu Santo sigue haciendo efecto. Se murió recientemente una cantante americana, Whitney Houston, pero dio testimonio de querer estar con Cristo Jesús, y eso fue algo interno. Es la bandera del Espíritu Santo, que saca como sacó al ladrón de la cruz en sus últimas. Lo sacó y le dijo a Jesús: acuérdate de mí. Esta Houston vivió en el pecado, pero a última hora la bandera del Espíritu Santo fue más poderosa que la bandera y el río sucio de Satanás. Aunque vivió como vivió, sus últimas palabras fueron de relación con Jesucristo. Es el mejor cántico, la mejor música que ella pudo hacer al final de toda vida, de su propia vida. Estar con el Señor Jesucristo, que fue la obra del Espíritu Santo. Hermanos, el cristiano que se deja llenar del Espíritu Santo vence. El cristiano que se deja guiar por Dios vence. No tenemos por qué estar arrastrándonos, porque tenemos poder garantizado por Dios. La bandera del Espíritu Santo es el poder sobre el mundo invisible. Ahora mismo el mundo invisible es más que lo que hay aquí. Habremos 130 en este momento, pero en el mundo invisible son millones de espíritus que están oyendo este mensaje, buenos y malos. Demonios hay aquí, que espera el diablo sacar de su corazón esta palabra. Pero es por el poder del Espíritu Santo que en el mundo invisible no estamos solos. Aquí está Dios con nosotros. Esa es la ventaja que tenemos. ¿Cuál es la guerra del día de hoy? La guerra no ha terminado, hermano. No es la guerra de Irak o Irán contra Israel. No, de ninguna manera. Tampoco es Al-Qaeda contra Estados Unidos. No es la guerra de Hugo Chávez contra la democracia. Es la misma guerra espiritual, a través de la mundanalidad, a través de la perversión de iglesias. Mundanalidad y perversión de iglesias. Es la misma guerra. El enemigo se levanta como un río para hacerle la guerra a los hijos del Señor. La pornografía, por ejemplo. La pornografía, conforme a la interpretación, es como un MRI, o sea, algo que refleja las concupiscencias del ser humano. Entonces, adentro de cada ser humano hay lo que llaman las concupiscencias, el libro de Santiago 1:14, para que tenga esa cita.
presenta lo que hay en el ser humano y es motivado por la pornografía para que haya algo que se manifiesta en el ser humano. Termina en adulterio, en la fornicación, termina en bestialismo, en homosexualidad, en todas las perversiones. Las perversiones de ese río sucio e inmundo de Satanás. La soledad. La soledad es lo mismo que hace el diablo para destruir familias. Y es triste decirlo, pero hay gran cantidad de niños solos. Lonely children. Niños solos. Los padres no tienen tiempo para esos niños. Y cuando esos niños llegan a crecer y desarrollarse, es un polvorín diabólico. Eso es obra de las tinieblas. Lo que se llama la depresión, hay gente depresa, llena de problemas, porque este libro no ha operado en sus mentes. No solamente, hermanos, la depresión, sino la amargura. Hay gente amargada. Vienen desde la infancia amargados. Un niño que no fue criado por sus padres, sino que fue criado así como sea, en el nursery, lo que sea. Ese niño viene amargado porque no recibió la dulzura de los padres, que es único y exclusivo. Para que un niño crezca normalmente de sus padres. La caricia, el tono, la palabra oportuna construye la niñez. Esa niñez va creciendo en amargura. Y más adelante son personas amargadas para toda la vida, a menos que haya una liberación. Gente amargada, tristemente. Ahora, hermanos, todo tipo de bancarrota espiritual, económica, es la obra de las tinieblas. Esa es la guerra del día de hoy. Frialdad espiritual, imagínense ustedes. La frialdad espiritual es que tal es el cambio que opera en la mente y en los conceptos humanos, que venir a la iglesia es malo. O sea, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Eso es el producto de la frialdad espiritual. Somos indiferentes a lo santo, a la virtud, pero muy ávidos para todo lo que es sucio, para todo lo que es inmundo. Esa es la guerra espiritual que el cristiano tiene en el día de hoy. Tiene los peores ataques del enemigo cuando se levanta como un río. A los cristianos, esos que leen la Biblia, que leemos la Biblia, contra eso va el ataque, porque vive en el mundo, como el mensaje del domingo pasado, que el mundo siga siendo inmundo. Ha oído evangelio, y no quiere cambiar, siga siendo inmundo, siga perdiéndose. Pero nosotros que queremos leer las Escrituras, vivir en conformidad, hermanos, vamos a sentir el efecto de ese río que se levanta, de esa obra diabólica. Hay muchas personas que tienen el deseo de suicidarse, deseo de abandonar todo lo de Dios, de renunciar al ministerio, de renunciar a la iglesia, de renunciar a los padres. Hay una gran cantidad de juventud que no está esperando sino los 18 años para irse de la potestad paternal y vivir como el hijo pródigo, porque no van a volverse predicadores, no van a volverse personas filantrópicas, van a beber, a comer, a divertirse en la carne. Ese es el resultado, la vida sucia e inmunda. Hermanos, esta es la conclusión, dos banderas, la bandera del diablo y la bandera de Dios. Un político colombiano, esto es para los colombianos, que por cierto fue la causa porque el país de Colombia de allí en adelante vino mal, en violencia y tantas cosas, porque Eliezer Gaitán dijo: más vale una bandera solitaria en lo alto de una colina que 100 banderas en el lodo. La bandera del Espíritu Santo, hermanos, está en lo más alto, porque es pura. Y los que siguen al Señor tienen esa bandera que no es contaminada con nada, sino que es la fortaleza, es el amparo y es la protección de nuestras vidas. Más vale una bandera sola, pero pura, y esa es la del Espíritu Santo, con todas las cosas que usted pueda ver y sentir que no me sano, que no tengo plata, que no tengo trabajo, que no tengo nada, pero tiene a Dios. Lea el libro de Romanos 8, donde dice que todas las cosas somos más que vencedores, porque estamos con esa bandera que está en el trono de Dios, y allí derrama el Señor la bendición para que perseveremos hasta el fin. Y ese es el mandamiento: el que perseverare hasta el fin, este será santo. Así que, hermanos, bajo la bandera del Espíritu Santo
tenemos el mismo cielo. Pero si seguimos debajo de la bandera del enemigo, llegamos al mismo infierno. Usted escoge obedecer al Señor con las reglas que Él le pone, porque las reglas son de bendición. Dios no nos pone una regla de destrucción, sino de bendición. Pero al final de cuentas, siempre, siempre, siempre la bandera de Dios vence. El diablo se levanta como río, pero viene el Señor y la bandera es destructora. Hermanos, al diablo le queda poco tiempo, estamos en los últimos. Dice la Biblia que le queda poco tiempo. Como desciende con furia, con ira. En ese mismo libro de Apocalipsis 12, usted encuentra que después de que vino a hacerle guerra a los santos, entonces siguió a la mujer que representa a la iglesia. Y no pudiendo alcanzar, dice que arrojó como un río de agua. Y no pudo porque la tierra trabajó a su favor. En el mismo capítulo 12 del libro de Apocalipsis usted lee el resto de la historia. No es tiempo suficiente para predicarlo, pero allí encontramos, hermanos, que Dios, que aunque el diablo se levante como se levanta, Dios es superior. La gloria y la honra sea para el Señor. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué te pide Dios a ti en esta guerra, en estas dos banderas? Que confiemos en Él perpetuamente. En Él está la fortaleza de los siglos. Confiar, eso es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. You have to believe in the Lord Jesus Christ. Usted tiene que creer en las palabras del Señor Jesucristo. Es lo que Dios le pide a usted. Confiar en Él perpetuamente, cualquiera que sea las circunstancias. Hay que seguir confiando. Otra cosa que nos recomienda es que no usemos las armas carnales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Así sí que le gusta el diablo. Cuando usted se pone brava o brava, el diablo está feliz. Pero cuando usted sonríe a la persona que está a su lado. ¿You see the difference? Cuando usted sonríe, el diablo es el que está bravo. Y a usted se le quita la rabia. Pero Dios nos pide a nosotros, hermanos, que usemos las armas espirituales, no las carnales, porque allí estamos destruidos. Ese es el río. La suciedad, la inmundicia, se incensa. Ese espíritu ardiente. Nosotros tenemos un mal espíritu dentro de nosotros. No estoy hablando de demonios, no, nuestra condición humana. Condición humana cualquiera que sea. No importa la edad, no importa la nacionalidad. Hay una condición humana que tiene su switch rojo. En cualquier momento ese switch rojo se le toca y te revienta. Al diablo le gusta eso. Entonces, ¿qué nos recomienda Dios? Que no usemos las armas carnales. ¿Qué nos recomienda? Que no demos lugar al diablo porque usa la carne. ¿Cómo damos lugar al diablo? Por medio de la carne. ¿Cómo es mejor venirse a la iglesia en bikinis, batas altas o bien cubiertas, hombres? ¿Qué callaron? ¿Cómo es mejor venir a la iglesia deshonestamente, o sea, desnudos o cubiertos? Ahí está la bandera. ¿Cuál bandera sube más? Conforme usted se viste. Viene deshonesta a la iglesia a exhibir. ¿Qué viene a exhibir? La iglesia venimos a adorar a Dios. Diga a la persona que está a su lado, la iglesia venimos a adorar a Dios. No es un desfile por la palestra. Venimos a adorar a Dios. ¿Qué nos pide el Señor? Que no renuncie a lo que Dios te ha dado. Apocalipsis 3, y con eso termino. Apocalipsis 3, 11. Apocalipsis 3, 11 dice así: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No renuncies a lo que Dios te ha dado. No renuncies. Don't give up. Conserve su lealtad al que le amó y se entregó por usted. Sígale, adórele. No tuerza sus ojos al mundo, ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pónganse de pie, cierren sus ojos e intercedan por los que no son de Cristo. Para los que no son de Cristo,
La iglesia ahora en este momento, no hay lugar ni espectáculo para ver. Ponga sus ojos en el cielo, ore e intercede por los que no son de Cristo. Para los que no son de Cristo, porque no todos son, hay que nacer de nuevo. Esa es la invitación. Usted puede llegar a ser un hijo de Dios y dejar de ser hijo del diablo. Mira la transición. Para los que no son de Cristo, usted puede llegar a ser hijo de Dios y dejar de ser hijo del diablo, naciendo de nuevo, por medio de una aceptación de la persona de Cristo. Hay gente que no es hijo ni hija de Dios todavía. Son religiosos, bautistas, pentecostales, católicos, de todo, pero no son hijos de Dios porque no han nacido de nuevo. Usted tiene que nacer de nuevo por medio de Cristo Jesús, creyendo en Él, recibiéndolo, y recibirlo es adaptarse a todo su programa. Entonces usted nace de Dios, le da vida eterna, porque le limpia del pecado por medio de la sangre de Cristo. Para eso murió Cristo. La Biblia dice que el diablo peca desde el principio, por eso mismo apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo puede salvarle y darle la vida eterna. Y usted puede llegar a ser un hijo de Dios por medio del nuevo nacimiento, el único medio de ser hijo de Dios y poder entrar en el reino de los cielos. Si usted cree eso, pase al frente para orar por usted en este momento. Cristo le ama. Los que no son de Cristo, estoy invitando a los que no son de Cristo, son nacidos de nuevo. Pase al frente. Cristo quiere darle vida eterna. Ese es el acto que Él hace de darle el perdón, limpiarlo con su sangre, para que tenga la vida eterna. Nadie entra al cielo si no tiene a Cristo en su corazón. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la invitación para usted, para que llegue a ser cristiano, llegue a ser hijo de Dios, llegue a tener el sello, que es el mismo Espíritu Santo, que le capacita a usted para que Dios lo identifique como un hijo de Él, y cuando venga la muerte usted va no a condenación sino a vida eterna. Esa es la invitación que Dios le hace a los que no son hijos de Dios, aquellos que siendo hijos de Dios han caído en las garras del diablo y han sido envueltos en el río revuelto del diablo. Pase al frente para que reconcilie su vida al Señor en este momento también. Es una lucha, es una guerra espiritual. Pase al frente y se reconcilia con el Señor. Si ya fue cristiano, si es cristiano, cayó, pecó y no puede restaurarse, jamás podrá restaurarse a menos que venga y busque el perdón, para que el Señor lo cubra con su sangre preciosa. Si hay de así que quiere reconciliarse, pase al frente en este momento. De otra manera vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias, porque no hay ninguna condenación, ni diablo ni demonio nos podrá separar del amor de Cristo. Gracias, Señor, por la victoria de tu bandera. Está por encima de todas las banderas. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias al Espíritu Santo, que es nuestro sello de garantía de nuestra vida y relación con Dios. Bendice Alfa y Omega en esta transición, para que ninguno nos entretengamos con cualquier deleite, sino el deleite del Señor Jesucristo. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Bendice las visitas. Sustenta las vidas de ellos con esta palabra, para que lleguen a nacer de nuevo y tengan la vida eterna, si aún no la tienen y no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Para ti sea el honor, la honra y la gloria, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. No sé si hay anuncios de parte de la cocina para que